Muchas gracias, secretaria, y buenas tardes a todos los compañeros del gabinete, los compañeros reporteros. Hoy vamos a retomar algunos temas porque hoy precisamente en la mañana Paul Velázquez le preguntaba al presidente sobre un tema particular que hemos tratado en otros foros, pero no aquí, sobre el tema de la vivienda abandonada y cómo hemos cambiado ciertas prácticas que se hacían y que dañaban profundamente a los trabajadores. Primero, sobre todo planteando desde la pregunta que se hizo en la mañana, se tenía, por ejemplo, el tema de los migrantes. Ahí simplemente decir que habilitamos ya en los consulados y en las redes de remesadoras para que los migrantes puedan pagar los créditos de sus familiares aquí en México. Lo habilitamos, de hecho, desde diciembre. Estamos haciendo ahorita una revista con toda la red consular para que sepan cómo hacerle en todos los estados y que puedan pagar ellos los créditos desde Estados Unidos de sus familiares aquí en México. En otros programas, en la que sigue, ya lo retomábamos aquí la vez pasada, el tema en la que sigue sobre el tema de responsabilidad compartida, que se hicieron descuentos que suman 48,000 millones de pesos el año pasado. En la que sigue tenemos el programa 2020, que vamos a atender a 140,000 acreditados que tengan deudas 1.3 veces mayor, que hayan pagado su crédito más de 13 años. En el programa 19 fue más de 15 años, ahora en el programa 2020 son 13 años y ahora quitamos las restricciones de los acreditados y de los ingresos. También se va a hacer un descuento al saldo del acreditado y esto va a permitir a las familias tener mejor planeación financiera y tener mayor liquidez en sus familias, porque ya se queda congelado el pago, van a pagar siempre lo mismo y ya no va a subir la hipoteca. En la que sigue, y otro de los programas que también mencionaba hoy el presidente, es el 90-10. Estamos reconociendo la voluntad de pago de los trabajadores. Aquellos que pagaron el 90% de su deuda, se les hace el descuento del último 10%. Esto benefició ya a 53,500 familias que tuvieron esta condonación de la deuda. Esto implicó 897 millones de pesos que destinó el instituto para aquellos trabajadores que habían pagado el 90% y que ya con eso pueden tramitar sus escrituras. En la que sigue, este programa estuvo en todo el país, benefició principalmente a trabajadores en la Ciudad de México, Guanajuato, en el Estado de México, en Nuevo León, que además es donde más actividad tiene el instituto, porque es donde más empleo del privado formal hay en el país. En el caso, y sobre todo aprovechando que Paul es de Sinaloa, ahí está 1,365 familias que estuvieron beneficiadas. En la que sigue tenemos el tema de cómo le vamos a hacer en 2020. Ahí habilitamos un fondo que mezclamos con un programa que ya existía y habilitamos con la lógica del 90-10, hicimos un fondo par y paso donde los trabajadores pueden adelantar el pago de su crédito y nosotros vamos con un pago idéntico para liquidar la deuda. Es decir, a partir de que hayan pagado el 75%, ellos con 12.5% de adelanto, nosotros cubrimos el otro 12.5% y con eso se mata la deuda. Es un fondo par y paso que va a funcionar a partir de mayo y que también se están destinando 900 millones de pesos para que los trabajadores puedan liquidar más rápido su casa y ya puedan tener sus escrituras, y así le damos continuidad al programa que mencionaba el presidente de 90-10. En la que sigue tenemos también el tema de la vivienda abandonada, que era lo que específicamente también se trataba en la mañana. ¿Qué pasó con la vivienda abandonada? En la que sigue tenemos como el modelo expansionista de vivienda que se tuvo sobre todo en la primera parte de la década del año 2000, tuvo como consecuencia el abandono masivo de vivienda. Ahí pueden ver, por ejemplo, la línea roja es la vivienda abandonada, el año en que se construyó la vivienda, y tienen el año de otorgamiento de crédito hipotecario en verde. Como pueden ver, el periodo de expansión más fuerte de vivienda coincide con el año de las viviendas que hoy están abandonadas en el país. Fue un modelo que verdaderamente no tomó en cuenta el desarrollo urbano, que puso las casas muy lejos, puso las casas sin servicios. Hubo empresas que obviamente pues hoy están en problemas. Geo
Omex, Urbi, pues son empresas que fallaron completamente a los mexicanos, que tuvieron un quebranto a los ahorros de los trabajadores, pero también en la parte fiscal, porque estas casas se vendían además con un subsidio federal. Entonces imagínense, había un doble desperdicio de recursos, y ahí están, y se han ido poniendo controles a partir de 2013, sobre todo sobre las manchas urbanas. Ahora nosotros, por ejemplo, el año pasado prohibimos ya cualquier otorgamiento de crédito en cualquier zona que sea determinada de riesgo, de acuerdo al Atlas Nacional de Senapred. Entonces, si hay casa ahí, pues nosotros no vamos a colocar créditos en esos lugares. En la que sigue tenemos también, bueno, son fotos, porque quienes estén al tanto de lo que hacemos, yo voy recorriendo todos los desarrollos abandonados del país y voy platicando con los que viven ahí, pero también con autoridades que han tenido estas imágenes que se ven sobre todo en Mexicali, Tlajomulco, en Tijuana, en San Luis Río Colorado, y así, sobre todo en la frontera norte, en Juárez. Tienen esto es parte de lo que significaba el abandono de vivienda, ¿no? Entonces, esto hay que recuperarlo. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Eso es algo que estamos trabajando de manera muy clara, pero partiendo de un principio clave, y en la que sigue tenemos parte de ese principio. Primero fue eliminar toda la subasta de vivienda. Y ahí sí, y por ejemplo, Paul, que ha preguntado sobre ese tema en otras ocasiones, hasta 2018 lo que hacía el Infonavit era subastar estas viviendas que estaban abandonadas. En el 2018 todavía subastó 22.793 viviendas y la vendía a terceros que compraban las viviendas en remate, y ellos ya se volvían dueños de la vivienda. Muchas veces estas viviendas estaban incluso emproblemadas jurídicamente, y entonces quienes ejecutaban muchas veces desalojos y demás son compañías que ya ni siquiera es el Infonavit, simplemente el Infonavit trasladaba y vendía este tipo de viviendas en paquetes masivos. Esto fue el primer acto que como director, precisamente el 14 fue la asamblea de diciembre del 18, el 19 de diciembre suspendí las subastas. Todo el mundo se enojó porque había muchos intermediarios que vivían de esto y hacían negocio de esto, y vean el negocio. Al Infonavit le pagaban 133,000 pesos en promedio y ellos las vendían después o las revendían en 328. Pero no solo eso, nunca recuperaban el entorno urbano. O sea, simplemente las arreglaban, las pintaban, etcétera, las revendían, pero todo el entorno urbano seguía abandonado, seguían sin parques, seguían sin agua, y esto era un daño que seguía a los trabajadores, y por eso suspendimos. Todavía, por supuesto, hay gente que se quedó con esas subastas del 18 y que todavía en 19, incluso este año, han ejecutado algunas de estas garantías, pero ya no son del Infonavit, sino son de terceros a las que se les vendió. Incluso casos del 17 nos han saltado ahora, pero pues el Infonavit vendió esas casas, ya no son del instituto, sino son de terceros. En la que sigue, lo que decimos fue suspender esto y hacer un acuerdo con la SEDATU. Y hacer un acuerdo con la SEDATU porque a través del programa de mejora urbana se ha recuperado el entorno. Y ahí tienen los ejemplos que ya ha dado el propio presidente, el propio secretario Meyer, de cómo han ido en las zonas marginadas poniendo espacios públicos que no existían, remodelando escuelas que les faltaba, por ejemplo, un techo en el Sol de Mexicali, y que ahora alrededor de esas intervenciones urbanas también se encuentran parte de estas viviendas abandonadas. Entonces estamos empezando en Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana y Tlajomulco, y la idea es propiciar la regulación territorial, promover la inversión y mejoramiento en el equipamiento urbano, generar planes integrales y hacer corresponsables a quienes lo fueron, porque durante años los municipios también otorgaron permisos a desarrolladores sin tener criterios de desarrollo urbano, sin tener un plan de desarrollo urbano. ¿Y qué pasó? Que como eso es una actividad y un poder municipal que viene derivado de la propia Constitución, pues se construían esas casas al amparo de los permisos municipales y nunca se hicieron responsables. Entonces ahora lo que estamos haciendo es decirle a los municipios: oye, hazte responsable y revisa tu plan de desarrollo urbano. Nada más hay que recordar que el 90% de los municipios hoy no tienen actualizado un plan de desarrollo urbano. ¿Cómo va a seguir la construcción de las viviendas de forma masiva si ni siquiera hay claridad sobre cómo se deben de dotar los servicios a las personas? Entonces, por eso estamos trabajando con SEDATU. En la que sigue,
tenemos el tema de qué significa esta colaboración. Bueno, se firmó ya un convenio con SEDATU desde diciembre pasado, ahora estamos con los municipios y en el convenio se establece que para recuperar esas zonas tiene que haber una inversión municipal en tema de infraestructura básica, fortalecer las capacidades de organización vecinal es clave. O sea, muchas veces hay partes del desarrollo que siguen habitados, que hay vecinos que están ahí, pero que tienen miedo, que no se han organizado. Bueno, pues estamos buscando ayudarlos con partes de reestructura de las deudas, pero también que se organicen y que juntos levanten los desarrollos y por supuesto a las mejoras al entorno urbano, que por eso estamos actuando primero en las ciudades donde ya existe el programa de mejora urbana. En la que sigue tenemos el tema de qué está ya habilitado en este nuevo programa, que es la venta a gobiernos y a particulares. Ahí es importante que hay gobiernos estatales que nos han hecho solicitudes para decir, oye, yo quiero comprar esas viviendas, remodelarlas y darlas a los trabajadores del Estado. Estamos evaluando eso, pero también a particulares. Hay mucha gente que dice, oye, yo vivo aquí, yo quiero vender, o yo soy vecino y me gustaría ampliar mi casa en ese mismo terreno, y cuando hay seguridad jurídica de eso, por supuesto que estamos habilitando la venta individual y sobre todo tener un enfoque de recuperación urbana y de vivienda adecuada, que significa seguridad de la tenencia de la propiedad, servicios, infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, adecuación cultural y demás, y la posibilidad de también aplicar créditos de mejora para los trabajadores que ya viven en esas viviendas, para que puedan ampliarlas y puedan vivir mejor. En la que sigue, pues bueno, simplemente decirles que el programa también contempla la intervención coordinada para mejora de espacios públicos. Estamos, por supuesto, revisando junto con Senapred y el Atlas Nacional de Riesgos cuáles realmente se pueden recuperar. Pongo el ejemplo de Chihuahua, donde tienes una zona que está declarada como de riesgo, de alto riesgo de inundación, y hay viviendas ahí. Esas viviendas, a pesar de que están abandonadas, no las podemos recuperar simplemente porque por la Ley General de Protección Civil sería ilegal recuperarlas. Entonces, esas, pues se tiene que buscar otra salida sobre esas viviendas. Entonces, se está haciendo todo el análisis junto con Senapred, los Atlas de Riesgos y SEDATU, y se tienen identificados 88 municipios prioritarios donde se encuentran esas viviendas, y es donde vamos a estar trabajando pues lo que resta de la administración para ir recuperando cada uno de los polígonos con esta visión y criterio de desarrollo urbano y alejarnos de esta visión mercantilista y de negocio que existía con las anteriores subastas de vivienda. En la que sigue, pues ya creo que terminamos con esta y ya sería todo, así que muchas gracias.